sin miedo a la nada. Dios quiere hablarnos hoy en su palabra y quitarnos ese miedo que se está apoderando de la mente, los pensamientos, las confesiones, las conversaciones y aún las decisiones. Hay momentos en que podría ser que nos quedemos sin nada. Algunos ya pasamos por allí. Yo me recuerdo que antes de conocer a Sonia pues como mi esposa, viví el momento en que me quedé sin pagar los estudios. Bendito Dios, después me pude graduar de la universidad. Una semana en que no sabía dónde vivir, qué comer. Y me recuerdo muy bien que ese domingo en que salí de casa de una de mis tías donde yo vivía, salí con una maleta, era lo único que tenía. Tuve que incluso anteriormente a eso regalar el perro que tenía y me fui a la iglesia. Entré y le dije: Señor, yo voy a adorar tu nombre y voy a buscarte a ti y que tú te encargas de mí. No dije nada, me senté y a la par de un amigo, y ese amigo curiosamente me dice: mira, Cash, me dijo, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero donde yo vivo hay un espacio como para que tú puedas vivir también. Yo le dije: ¿y este cómo sabe? Pues no sabían, pero me lo dijo. Y me dijo: es la casa de mi tía, no tenemos una cama, pero podrías dormir en el sofá o en la sala. Le dije: donde sea, le dije. Bueno, me dijo, entonces te invito a almorzar a la casa de mi abuelita. Fuimos a la casa de su abuelita, comimos y al final la abuelita me dijo: mira, Cachito, ¿puedes acompañarme? Me sacó al patio de atrás, donde algunas de las casas en Guatemala tienen un cuarto extra para la servidumbre o el que trabaja allí, o simplemente lo usan de bodega. Pero en esa casa precisamente era una bodega. Llegué al dormitorio y tenía un catre. Creo que todos en Latinoamérica entendemos que ese es un catre, es una cama doblable, plegable, que tiene metal y luego tiene un colchón. Y me dijo: no sé por qué Dios me pone que le obsequie esto, me dijo. Yo le dije: tal vez usted no sabe por qué, pero sí es Dios el que le está hablando. Obviamente me puse a llorar, agarré el catre, estaba lleno de moho, lo limpié y dije: bueno, ya tengo techo, ya tengo catre. Y ahí, en ese pequeño catre, yo agarraba una guitarra que me habían regalado. Quiero que sepan que no sé cantar, no sé tocar, y tenía 5 cuerdas, ni siquiera tenía 6, y yo me ponía a rascar la guitarra. No puedo decir que la estaba tocando como tal, y empezaba a cantar un canto que en ese entonces usábamos mucho, que es: Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Yo le decía: Señor, mientras tu presencia esté conmigo, pues aquí estoy bien. De hecho, cuando llegó el día de casarnos con Sonia, le dije: Señor, 2 cosas te pido. Una de ellas, hazla. O me das un lugar más amplio donde vivir y dormir, o que quepa Sonia aquí. Pero fue un tiempo en el que prácticamente me quedé en la nada. De hecho, invité a un amigo mío a tomar un café en un restaurante de McDonald's, y ahí había refill. Por eso me gustaba mucho, porque con el precio de uno me tomaba 2. Y yo me recuerdo que le dije: mira, tengo para darte un café a vos, un café a mí, y brindemos por la fe. ¿Cómo así, Cash? Me dijo: mira, debe ser emocionante vivir por fe. No tengo nada en este momento, pero sé que Dios va a proveer todo. Y en esa otra semana gente me llamaba y me decía: mira, Cachito, ¿qué vas a hacer hoy? Pues aquí estoy trabajando un poco, haciendo esto, lo otro. Me decía: venite, te quiero platicar. ¿Y a dónde llego? Venite a tal hotel, en tal restaurante. Wow, decía yo. Miren, esa semana, cuando no tenía con qué comprar la comida, fue una de las semanas que mejor he comido. Es irónico, porque Dios es nuestro proveedor, y si lo buscamos a Él primeramente y su reino, las demás cosas son dadas por añadidura. Y hoy quiero hablarles sin miedo a la nada. Cuando lancé el libro No es por vista y empecé la gira, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo: dile a mi pueblo, y hoy por hoy entiendo por qué, pero me pasé diciendo esto donde quiera que iba: dile a mi pueblo que no le tengan miedo a la nada. Yo ya estuve allí y no pasa nada. Pasará lo que tú digas, porque lo que yo dije pasó. Dije: sea la luz, fue la luz, y desde la nada creó todo. Ese es nuestro Dios, y esa es la confianza que en Él tenemos. Mucho sin Dios es nada, nada con Dios lo es todo.
porque Él es quien cuida de nosotros. Mira lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:10, en el verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ustedes saben muy bien que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, o quedó registrado allí, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que quiere decir es que sus palabras tienen más poder de existencia que los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y en medio de lo que hoy se vive, algunos han entrado en temor, en miedo, en zozobra, angustia, están con ansiedad por el futuro, porque a estas alturas más de algo se ha perdido. Todos hemos perdido algo en este momento. Algunos la capacidad de sostener a sus trabajadores, otros la capacidad de sostener su trabajo, otros no están facturando en sus empresas, otros, bueno, de todo puede haber ahora. Pero la palabra que Dios me inspiró a darles el día de hoy es que no le tengamos miedo a la nada. Y alguien me regaló esta chaqueta, me la mandó a hacer, y era una persona que en ese momento estaba quedándose sin nada, y al oír que decía su servidor que no le tuviéramos miedo a la nada, porque desde ahí se puede tener un gran principio y crear todo de nuevo, él tomó esperanza y según el testimonio que me da, hoy está de pie y está bien, gracias al Señor. Y te quiero dar una palabra profética: tú quedarás de pie, te pondrás de pie y todo va a ser mejor. Va a tomar tiempo en algunos casos más tiempo, pero todo será mejor. Una vez se me ocurrió decir a mí algo y me comieron, y no sé si usted me va a comer hoy también, pero bueno, dije cuando Dios pierde, y alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre, hereje, que Dios pierda? No, Dios no pierde en el sentido que Él pierde como tal. No podemos negar que Adán y Eva se le perdieron, y por eso mandó al postrer Adán. No podemos negar que una generación entera del pueblo de Israel se perdió en el desierto, pero Él levantó una nueva generación de 20 años en adelante. Eso no lo podemos negar. Entonces es una forma metafórica de decir las cosas, es un ejemplo, es una forma de buscar palabras para abrir un poco el entendimiento, que en ocasiones cuando a Dios se le ha perdido algo o alguien, Él sale a buscarlo y a encontrarlo. Eso es todo lo que quería decir, y no le veo nada de malo en eso. La generación de Noé se perdió, vino el diluvio y la humanidad resurgió de nuevo. Así que yo quiero hoy enfocarme en qué pasa cuando perdemos. ¿Qué pasa cuando tenemos la probabilidad de quedarnos sin nada o habitar en la nada? En Lucas capítulo 15, versículo 4, dice así: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Ya te diste cuenta? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí vemos a este pastor de ovejas recuperando una oveja que se le perdió. Luego de eso, en Lucas capítulo 5, verso 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En este caso, la oveja, aquí estoy hablando de los pastores, literalmente pastores de ovejas, el ganado ovino se dice, sí. Se le pierde la oveja, que para esta persona representa una unidad, el 1% de su ganado, el 1% de su probabilidad de venta, el 1% de su probabilidad de utilidades, el 1%, y esta persona se pone a cuidar el 1% de su trabajo. Si nosotros pudiéramos aprender que
no hay un 1% menospreciable, sino que debemos cuidar todo, iríamos en pos de eso. Entonces, aunque se le perdió, lo encontró. Y yo quiero declararte que en tu empresa, en tu trabajo, ese 1% que se pudo haber perdido será recuperado si confiamos en Dios, si tenemos paciencia. Por algo la palabra dice que con fe y paciencia se obtienen las promesas. Es tiempo de tener paciencia, mucha paciencia, y no perder la fe en el proceso hasta que nosotros podamos ver su mano. La palabra de Dios dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Esto es irónico. ¿Cómo puedo yo pacientemente esperar desesperadamente? Porque dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Y esto lo ilustro yo. Todos los que hemos tenido hijos pequeños y nos toca llevarlos donde el doctor o el pediatra, en alguna ocasión fuiste y la clínica estaba llena, los niños llorando, los niños gritando, unos desesperados, y para colmo sale la enfermera y dice: disculpen, el doctor viene tarde. Uy, dices, estoy, Dios mío, estoy desesperado, que miren a mi hijo. Y ella te va a decir: paciencia, ya va a venir el doctor. Entonces ahí estás tú, desesperado, sentado pacientemente esperando que aparezca el doctor. Y ojo acá, cuando leo esa escritura del Salmo: pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación, el Señor me muestra y me dice: a veces la gente cree que Él se tarda en sacarlos, pero realmente el problema es que afuera está peor. Él sabe cuándo sacarlo porque afuera ya está seguro. Y esto se aplica también a esas cuarentenas que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pacientemente esperamos, desesperados, a veces en casa, trabajando desde ahí, sin saber qué hacer, sin poder hacer algo, pacientemente. Pero es que también allá afuera puede estar peor con la contaminación. Entonces tenemos que creerle a Dios que Él tiene su tiempo para cada uno de nosotros y para cada cosa. La dracma era, en la diadema las mujeres usaban dracmas. Si se perdía un dracma, o decir, si ella lucía su diadema sin todas las dracmas completas, podía ser malinterpretada. Entonces, a buscar el dracma que se perdió y luego festejar cuando se encuentra. Y en el verso 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí en esta parábola podemos ver que se puede perder la oveja, ¿verdad?, el dracma y un hijo. E incluso este hijo, él no lo salió a buscar, sino lo esperó con fe que habría de venir. Y quiero aplicar esto. Él llega y le dice a la gente: preparen el anillo nuevo, el vestido nuevo, maten el becerro, hagamos una fiesta, porque este hijo que se había perdido ha sido hallado o encontrado. Este hombre, mientras su hijo estaba perdido, preparó todo por fe que habría de regresar. Y yo me imagino hablando él con el del vestido: quiero que me hagas un traje para mi hijo. ¿Para cuál de los dos? Para el que se fue. El que se fue, ¿para qué quiere un vestido para el que se fue si no vive en su casa? Porque él va a regresar. Ojo a lo que voy. Ojo a lo que voy. Un anillo. Y el joyero dice: ¿un anillo? ¿Para qué quieres un anillo para tu hijo? Si no está, no va a volver. Va a volver. Vos solo haces el anillo, que yo soy el que pago. Y hace el anillo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Preparándose para lo que habría de venir bueno. Fue malo que se fuera, fue malo que se perdiera, pero es bueno que regrese. Y yo quiero decirte que hay muchas cosas que en esta época se fueron de ti, se fueron de tus manos, pero van a regresar para la honra y la gloria de Dios. Y tú por fe tenés que empezar a preparar todo. Dices: pastor, en esta época mi empresa se vino abajo, ¿qué hago? Pues empiece a diseñar un nuevo logotipo, empiece a diseñar un nuevo producto, empiece a diseñar su estrategia para ganar los clientes, empiece a hacer algo como aquel hombre hizo esperando que su hijo regrese, porque hay cosas que se fueron que habrán de regresar a tu vida abundantemente para honra y gloria de Dios, y con paciencia lo harás crecer de nuevo. Señores, todos estamos en esa situación.
Pero Dios es bueno y nos saca adelante. Mira lo que dice Lucas 19:10. Esto es buenísimo. Porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces sí hay cosas y aún personas que se pierden, pero Dios es experto en la recuperación. Dios es experto en recuperar. Dios es experto en ganar. Y Dios te dice que tengas paciencia porque todo saldrá bien. Ahora bien, yo encuentro 3 maneras, pueden existir más, de llegar a la nada. La primera la miro en Jueces capítulo 6, verso 15. Dice así: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Este hombre, Gedeón, estaba escondiendo el trigo en el lagar porque los madianitas estaban saqueando al pueblo. Y era su familia pobre y era el menor de sus hermanos. Quiero contarles esta historia. De un pequeño pueblo hoy grande en Guatemala, una mujer sin conocimiento, sin tener estudios del colegio, mucho menos de la universidad, se quedó absolutamente sin nada. Y empezó a hacer unas tostadas, pero tenía la particularidad de tostadas, eso es extraño, sin aceite o muy poco aceite. Y las ponía en un paquete, así. Y empezó a vender tostadas. Y resulta que muchos necesitaban esa tostada para hacer las enchiladas o todo lo demás que con ella se hace en cada país, ¿verdad? Desde la nada y sin miedo a la nada, pero por amor a sus hijos, esta mujer empezó a vender tostadas. Sacó a su hijo de la universidad de médico y construyó una casa de 3 pisos a pura tostada. Entonces, cuando tenemos ese dicho, me está llevando la tostada, ahora le podemos dar vuelta y ponerlo en positivo. Cuando digas me está llevando la tostada, mejor digamos estoy haciendo tostadas, para poder tener nosotros eso. Desde la nada, en la nada se le pueden ocurrir a uno tantas ideas nuevas que quizás antes todo lo que teníamos alrededor no nos dejaban verlas. Así que hay que creerle a Dios por esas ideas que pueden venir, creerle por la familia, ¿verdad? Yo trato de sentir lo que vives allá y te quiero confesar algo personal. Sin que esta crisis llegara a los países, cuando voy por la calle y paso al mediodía y hay un restaurante vacío, yo me pongo a orar por el restaurante. Ten la seguridad que si pasé ahí enfrente, oré por eso. Y yo le digo: Señor, yo te pido que mandes la clientela, que les des todas las ideas nuevas y buenas, porque no me imagino lo que es estar pasando por eso y no tener con qué pagarle a los trabajadores, a los meseros, hacer las cuentas por pagar. Eso es terrible, ¿verdad? Y cuando paso por los negocios o doy una vuelta por el centro comercial y veo constantemente poca gente en alguno de los negocios, yo paso por ahí, no digo nada, solo por dentro me pongo a orar, le pido a Dios, porque literalmente siento como un vacío acá de lo que ellos pueden estar sintiendo por lo que les está ocurriendo. De tal manera que podríamos estar en la nada, ¿sí? Debido a que no tenemos nada, es decir, nacimos casi en ese estado. Tal vez estoy exagerando que nacimos sin nada, pero donde nacimos había tanta escasez que casi era nada. Y desde ahí se han levantado grandes personas, grandes hombres y mujeres, grandes negocios que han empezado en el garage de una casa, encima de una mesa, ni siquiera de comedor, sino un tablero, una tabla. Pero no le tuvieron miedo a la nada, sino se pusieron en acción.
La segunda cosa por la cual podríamos estar en la nada está en Lucas capítulo 9 verso 1, que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, sin bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Este fue mi caso. Cuando Dios me llama, yo era un corredor de seguros, tenía 2 empresas, y llamé a socios y les dije: aquí está, les dejo esto, les dejo mi cartera, les dejo este negocio, les dejo este otro, y vamos a probar la nada. Y desde ahí, desde esa nada, Dios levantó Casa de Dios, ¿verdad? Entonces puede ser que naciste en ese ambiente donde tenías casi nada o nada. Puede ser que lo hayas dejado todo por algo, o puede ser que te lo hayan quitado o te hayan dejado en la nada. Génesis 27, 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y le dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. En el verso 10 de Génesis 28 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. No es lo duro de tu almohada, no es lo incómodo de tu cama, es lo grande de tu sueño. Y ahí estaba Jacob sin nada, habiendo sido bendecido por el padre. Igual todo lo tomó el otro hermano. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y quiero hacer un paréntesis: quiera Dios que todo hijo nuestro tenga un encuentro personal con Él. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Lo importante no es la almohada, el sueño es lo importante. No es lo incómodo de tu presente, es lo poderoso de tu futuro. No es lo duro de la pérdida, sino quién está contigo. No es lo que perdiste, sino lo grande que son sus promesas. Jacob se quedó sin nada, y así emprendió un nuevo viaje. Y creo y siento en mi corazón que es el tiempo que muchos emprendan un nuevo viaje. Y como decimos en Guatemala, quizás algunos con una mano adelante y una mano atrás, pero no sin Dios. Ojalá pudieran entender que Dios provee. Ojalá pudieran reconocer que Dios provee lo económico, que no nos hace falta nada, que no hay hijo de justo desamparado o su simiente que mendigue el pan. No lo hay. Ojalá pudiéramos comprender esta bondad, este amor, esta eterna misericordia que Dios tiene de todos nosotros. Ya la humanidad ha pasado por momentos terribles, por depresiones exageradas, por recesiones impresionantes. Pero Dios
está contigo. En medio de la nada, Jacob hace el descubrimiento de su vida. El descubrimiento que le va a valer por el resto de su existencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mira, donde menos pensó que iba a estar, está. Y ahí está, no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Su única posesión, una piedra que se encontró. Y le puso aceite y la convirtió en un altar. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, y si volviere en paz a casa de mi padre, es decir, Jacob, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La nada es un lugar para descubrir algo nuevo. La nada es una estación de donde puedes comenzar tu viaje más emocionante. Puedes llegar a la nada porque tienes nada, porque te quedaste sin nada o porque lo dejaste todo. Y estas tres maneras de llegar ahí despiertan emociones diferentes y distintas en nosotros. Lo que quiero decirte hoy es: no le tengas miedo a la situación. Tenle confianza al Dios que no ha huido ante tu situación, porque Él no te dejará y no te desamparará. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos escucha, y que entre las palabras que hablé les hables tú a su espíritu, su mente y su corazón. Que el miedo salga, Señor, y que venga la seguridad, la confianza total, que en medio de todo lo que estamos viviendo, tú no nos dejas. Padre, levanta de nuevo negocios, empresas, empleos, que tengan los ingresos adecuados para pagarle a los demás. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que los bendigas, que tu mano los acompañe, que los guardes, que les pongas un cerco, un vallado. En el nombre de Jesús, que las familias se unan, que sepan que juntos saldrán adelante confiando en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué dice ahí? Abba Padre, que quiere decir papi o papito. Dice acá: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos reconciliamos con Él. Entonces el Espíritu que nos fue dado quiere clamar Abba Padre, quiere que a Dios le digamos papá. Porque cuando Jesús vino a mostrarnos a Dios como nuestro Padre. De hecho, cuando dijo: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. Jehová es tu papá, porque Jesús vino a morar en tu corazón y te hizo un hijo, ¿qué? De Dios. Entonces ahora le llamamos como Jesús su hijo le llama: Padre. ¿Ah? Mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre, decía el Señor. ¿No es eso hermoso? Entonces, a ver, di conmigo: Padre nuestro. Esa es la primera palabra que Él quiere que digamos. Ahora quiero que notes algo. Nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo primero que dice acá es que ese espíritu que nos dio clama Abba Padre, porque ahora tenemos un espíritu que no teníamos antes. Y ese espíritu quiere usar palabras para conectarnos con el Padre. Para Dios las palabras son muy importantes. Sus palabras es de lo más importante para Dios. Mira lo que dice Números 23:19. Números 23:19 dice así:
No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En otras palabras, Dios no habla en vano. Así como toma Él en serio lo que habla, nosotros debemos tomar en serio lo que le oímos. Porque si de su boca salió en serio, a nuestros oídos debería de entrar igualmente en serio. Yuhu. Es decir, para Él sus palabras son tan importantes que dice y no hará, habló y no lo va a ejecutar. Y mira lo que dice el verso 20: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice. Quiere decir que este hombre de Dios dice: cuando Dios dijo, te he bendecido, ni él, por muy hombre de Dios que sea, puede revocar la bendición que Dios te dio. Entonces no hay nadie que debería quitar la bendición que Dios ha destinado para tu vida. El futuro está en tu boca. El futuro está en tus palabras y el uso de las mismas. Se lo voy a demostrar. Para Dios es tan importante lo que Él habla, que para Él lo siguiente más importante va a ser que nosotros le creamos. ¿Cuántas veces pedís que Dios te hable para al final dudar? Como no sabes lo que te va a hablar, se trata de tratar de escuchar lo mejor que se pueda a Dios y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Él habla, no hará. Dice, no va a ejecutar. Quiero que vayas conmigo y que veamos la fórmula más poderosa que existe. Muy sencilla. Es conectar el corazón a la boca y la boca al corazón. ¿Cuántos están teniendo sueños para este periodo de tiempo? ¿Cuántos están teniendo planes para este periodo de tiempo? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora tenemos que ese plan creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Si querés que sea Dios el que coparticipe en tus planes. Ahora, si es la pura fuerza humana, dale. Pero si querés que Dios se meta allí, tienes que provocar que se meta. No es lo mismo pedirle que se meta que provocar que se meta. Mira lo que dice acá. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí nos está diciendo: no es suficiente que tu corazón crea, es importante que tu boca lo diga. ¿Yuhu? Cuando Dios creó el universo, no lo creó con su corazón, lo creó con su palabra. Claro que Él creía que iba a crear todo lo que existe, pero lo dijo: sea la luz. No lo pensó y se puso pum, la luz. Él mismo, siendo Dios, usa sus palabras, sus labios, su boca. Entonces, la fórmula más poderosa es: si yo creo verdaderamente que lo que estoy escribiendo en mis planes, en el plan de vida o lo que quieras, o tus sueños o tus necesidades, si de verdad creo que Dios está en esto, voy a ver que mi boca lo confiese continuamente. Pero ¿cuál es el problema con muchos? Dicen: bueno, este año me va a ir bien, este año Dios va a estar conmigo, este año voy a escribir esto. Siguiente conversación con alguien, vos, la situación está bien trabada, ¿verdad? Ya tus palabras están siendo contrarias a lo que escribiste. Ahora la pregunta es: ¿cuándo Dios habla lo contrario a lo que dejó escrito? Por eso les decía: está bien si tú quieres, no, yo no escribo nada, pues está bien, yo lo que trato es imitar a Dios. Dios escribe y Dios habla lo que escribe.
O Dios escribe lo que habló, pero las dos cosas van de la mano. Lo que escribís en esa hoja, confesalo con la boca. ¿Por qué? Porque no fue el estilo de Jesús. Decía, escrito está, y decía lo que estaba escrito. Entonces está escrito y está hablado. En tus planes, en tus sueños y en tus metas los estás escribiendo, ahora háblalos. Sé como tu papá Dios, de tal palo, tal astilla, y el hijo del tigre sale rayado. Cuando capturaron a Pedro, le decían, tú eres uno de ellos porque hablas igual. Pero nosotros creemos que somos uno de él porque hablamos el caló evangélico. Y ese caló evangélico crea una cortina de humo a tu propia vida, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Decís gloria a Dios sin dársela de verdad. Decís amén por todo. Y no está saliendo de aquí, es una jerga nada más. Cambias el tono de voz. Mateo capítulo 12, verso 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea que en el corazón de todos nosotros hay un tesoro. Yuhu. ¿Dónde está el tesoro? ¿Está dónde? Adentro de él. Corazón. Y de ahí sacamos ¿qué? Buenas cosas. La verdad es que de ahí sacamos lo que el tesoro tenga, si es bueno o es malo. Porque mira, dice acá, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo? El tesoro que tiene adentro de su corazón. ¿Qué es un tesoro? Es lo más preciado que uno tiene. Por lo tanto, todo hombre, bueno o malo, tiene un tesoro adentro. Y de ese tesoro va a sacar cosas. ¿Qué cosas? De la calidad del tesoro que hizo. ¿Todavía están acá? Eso es como en todo. Tú abres tu mesa de noche y tú sabrás qué atesoraste en esa mesa de noche. Puros chunches. Así está el corazón de algunos, puros chunches, ¿verdad? Como está el closet lleno de cosas viejas que nos traen recuerdos. Las podés recordar sin las cosas. El recuerdo está en la memoria, no en el closet, ¿verdad? No, es que estos fueron los primeros zapatos que yo usé en 1980. Y dice acá: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en general, el que saca del buen tesoro o mal tesoro, los dos, de los dos está hablando, porque dice los hombres, de la palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio. Ocioso es aquello que no produce. Normalmente nosotros juzgamos a las personas si hablan una vulgaridad o no vulgaridad, lo cual no tenemos que hablar. No sé si me explico. Ese tipo de palabras deben de salir de nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero eso no es lo único malo que puede haber en nuestra boca. Hay cosas peores que esas, las palabras ociosas. Porque aunque está mal hablar la vulgaridad, esa escritura dice que es la palabra ociosa de la que vamos a dar cuentas. Entonces la gente a veces le pone atención, aquel es un poco malcriado, pero al rato está hablando más fe que tú, que no estás tan malcriado. Entonces, ¿qué palabra sería peor? ¿La malcriada o la incrédula? Es peor la incredulidad, porque de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. No podemos tener palabras ociosas, es decir, palabras que no produzcan, porque Dios nos hizo nacer y nos puso palabras para que las cosas ocurran. Recuérdalo, todo lo hizo a través de hablar. Envió su palabra y nos sanó. Encarnó su palabra y nos salvó en la cruz del Calvario. Lo que mandó Dios a la tierra fue palabra que se hizo carne que fue a la cruz, derramó su sangre y nos salvó. Pero eso que mirábamos en la cruz es la palabra de Dios puesta allí. Jesús es palabra, es el verbo encarnado. Dios toma muy en serio entonces las ¿qué? Palabras. Eso no quiere decir que te volvás alguien aburrido. No, mire, a mí estoy bromeando todo el tiempo. Usted puede ser alegre o sea, no bien las palabras. Es importante. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida, esta es otra frase distinta en su interpretación. Aquel que dice Jesús, el que quiere amar la vida la va a perder.
No, que está hablando de otro. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Aquí dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, es decir, si quiere ver una buena vida en su vida, refrene su lengua del mal. Ni siquiera empieza diciéndonos vaya a trabajar duro. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto refrenar del mal, la boca o su lengua, quiere decir que deje de hablar, ojo, lo que lo mete en problemas, injurias o injuriosos, perniciosos, destructivos. Esas son las palabras que no hay que hablar si queremos ver días buenos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, le voy a tener paciencia al Señor. Voy a usar las llaves que Él me dio, universales, ¿verdad? Lo voy a hacer de tal forma. Eso, le creo a Dios. La paciencia va a acelerar los tiempos. Voy a escribir los planes, pero no lo hablo. No estoy completando el ciclo para eso que has escrito se llegue a cumplir. ¿Todavía están acá? Entonces, si tú crees que eso va a pasar, alinea toda tu charla, tu plática, tus conversaciones a lo que está escrito por ti. Así como Dios alinea todo lo que dice a lo que está escrito por Él. Jesús decía, ¿no han leído? Escrito está. ¿Ah? Entonces, cuando tú escribas eso y tú más tus sueños, digas, bueno, Señor, yo soy tu hijo, voy a usar la misma forma tuya. Aquí está escrito y eso voy a hablar. Y lo voy a declarar. Y voy a refrenar mi lengua del mal. Dejen, miren, hay suficiente gente hablando mal, lo malo, murmurando, difamando, diciendo, exagerando. No hables eso, no lo confeses, lo vas a oír en todo el mundo decir. La mayor parte de la gente empieza a confesar su fracaso antes de estar frente a la lucha. Pierde el miedo de hablar así porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar de nuevo en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, decimos, hablamos, porque clamar es hablar. ¿Qué es orar? Hablar. Entonces Dios, cuando vas tú a orar, lo que haces es hablar. ¿Qué es lo que hace Dios para responderte? Hablar. Entonces, ¿cómo voy a orar mejor si no aprendí a hablar mejor? Primero aprendo a hablar mejor, mi oración va a ser mejor. Pero si no sé hablar, ¿cómo puedo orar? Si la base fundamental de la oración es lo que hablo. Porque Dios va a oír lo que digo. Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaños. 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y todo esto le aseguro que tiene que ver con las palabras de arriba. A veces perdemos la paz con algunos por lo que hablamos. Y a veces logramos hacer la paz con alguien por lo que le fuimos a hablar. Dice la escritura en el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos. ¿Qué entra por los oídos? ¿Qué entra? Palabras. ¿Y sus oídos a sus qué? Oraciones. Entonces yo no puedo orar con un lenguaje y salir a hablar públicamente con otro lenguaje. Porque entonces, ¿quién de los dos soy? ¿El que habla toda la incredulidad todos los días de la semana? ¿O el que cuando va a orar, ahí sí se pone lleno de versículos y habla fe? Oro fe porque hablo fe. Como hablo fe, oro fe. Esta es la palabra de fe que les predicamos, dijo Pablo, si confiesan. Si confiesan. Si hablan. ¿Cuántos creen que podemos mejorar nuestro vocabulario? No solo en la presencia de Dios, en oración, sino afuera, cuando estamos en la vida cotidiana. Eso no quiere decir que en tu trabajo estés va a repetir versículos cual oro, sino que repite la interpretación de ese verso en el lenguaje que todos hablan para contagiar la fe en el lugar donde te encuentras.
Yuhu. Mira pues, voy a ir a Isaías 6:5 para ir terminando. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué se consideraba muerto el profeta? Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿A qué asoció su muerte? A sus labios. Soy inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A qué asoció el profeta que le iría mal? ¿A sus qué? Palabras. Quiere decir que el profeta, ojo acá, estaba anticipando la venida de un mal asociada a las palabras que él estaba hablando y a las palabras de los que lo rodeaban cuando hablaban. Dijo: ay de mí, ay de mí. ¿Por qué ay de ti? Porque he hablado palabras inmundas y habito entre gente que habla las mismas palabras. Por eso es que salió del cielo un ser con un carbón y tocó sus labios, y todo su futuro cambió cuando cambió lo que salía de sus labios. Por eso Pedro decía: si quieren ver buenos días, si quieren amar la vida, refrenen su boca del mal. ¿O no escucharon al profeta Isaías cuando lo dijo? Yuhu. Esto va en serio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar tu vocabulario. ¿Cuántos creen que podemos cambiar el vocabulario? Muy bien, si dices palabras vulgares, mejor si las dejas, ¿verdad? Si te cuesta esa, hay una que sí tenés que definitivamente sacar de tu vocabulario: el pesimismo, la queja. ¿Estamos de acuerdo? Pesimismo, queja, negatividad, incredulidad. Te voy a decir de qué se compone una cultura organizacional y un ambiente de trabajo. Se compone de lo que las palabras producen. Tú llegas: buenos días, qué bien le queda esa ropa. ¿Ah? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un equipo que va perdiendo el primer tiempo y remonta el segundo? Y usted mira: la gran, pero qué manera de jugar el segundo tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién la marcó? La técnica ya la tenían. ¿Se fueron a entrenar? No. ¿Quién se las dio? Las palabras del entrenador. ¿Cuál es la diferencia entre tu primer tiempo en la vida y tu segundo tiempo, aunque vayas perdiendo? ¿Cuál es la diferencia entre el primer tiempo, la mañana de Ahora levanta tus manos al cielo y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca Dios les bendiga. Hechos 2:14. Después Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Digan todos fuerte: suponer. Siempre hay gente que supone, ¿no? Puesto que es la hora tercera del día. Entonces, lo primero es cuando llega el Espíritu Santo y llena aquel lugar, llenó a todos y al final quedaron como que estuvieran borrachos. Obviamente eso es hermoso vivirlo, me encanta. Pero luego él se puso de pie y en el verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Realmente no solo lo dicho, esto es lo que quedó escrito en el libro de Joel. Entonces, hago una analogía, dice aquí: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y luego habla el resto de la profecía que la vamos a examinar. Lo que está diciendo acá él es: ¿ven lo que está pasando acá? Sí, esto no es cuestión de que ellos se han emborrachado. Esa es la hora tercera del día, es muy temprano para que alguien se embole o se emborrache. Esto es lo dicho por el profeta Joel, pero es que el profeta Joel no dijo que se emborracharían. El profeta Joel dice:
y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera. Lo voy a examinar más adelante. Lo que está diciendo él es, esto es una consecuencia de que el espíritu se ha derramado, pero el profeta nos dice para qué se derramó. ¿Me estoy explicando acá? Igual, Jesús, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, regresó en el poder del Espíritu Santo e inmediatamente fue a la sinagoga, y en la sinagoga abrió el libro del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buena. Es decir, lo que ven de esa unción que Jesús tenía era para. Entonces, ambos casos, Jesús lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu. Nadie ha vivido la plenitud como Jesús. Nadie. Y esa plenitud que él vive, dice, pero ¿saben qué? Esta llenura del Espíritu Santo yo sé para qué es, ¿verdad? Entonces es como que te regalaron un carro y tú feliz en el carro y le tomas la bocina y haces así para adelante, pero no lo manejas, no salís con él, no servís a nadie, no llevas a nadie, no sabes ni para qué era el carro. No sé si me estoy explicando. Es como una gran estufa para no cocinar, no sabes para qué es. Yuhu. Igual, de esta manera ahora viene Joel y dice: para esto es. Entonces, tengan en mente esto, que es súper importante mantenernos en el libro. Por efectos de la prédica, leamos el libro, pero ustedes saben que es la Biblia, ¿verdad? Pero porque lo llevaron al rollo, abrió el rollo del libro, dice la Escritura, ¿no? Entonces, en el libro de Joel quedó escrito que él derramaría su Espíritu Santo. Y la profecía, aquí me quedé, y aquí voy a continuar. La profecía es para la familia. Porque dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y tú dices: pero es que mis hijos están perdidos, pero profetizarán. No, pero mis hijos no quieren ir a la iglesia, pero profetizarán. Porque es la promesa que él hizo. Entonces uno se agarra de una promesa. Si a veces entre nosotros le decís: pero es que vos me lo prometiste, ahora lo tenés que cumplir. Pues tal vez no lo podemos protestar de esa manera a Dios sus promesas, pero sí mostrarles la fe y la confianza de que confiamos en sus promesas. Y luego dice: y vuestros jóvenes tendrán visiones. Sobre mis siervos y mis siervas también derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Ya se dieron cuenta que es para la casa. Ahora bien, el balance de un poder derramado lo traen las Escrituras. ¿Todavía están acá? Entonces, yo soy de la opinión, ¿verdad? Opinión, solo es opinión, de que toda persona que está viviendo o ha vivido un avivamiento y una visitación del Espíritu Santo debe ser un maestro de la palabra. Amén. Y todo creyente que recibe la unción debe ser un alumno de la palabra. Por eso nuestra academia de obreros o discípulos no es una academia para que te vuelvas empresario, ya lo eres. Es una academia para que te vuelvas un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede dar un amén a eso? Muy bien, lo importante de la Escritura, Hechos 2:42, ya están viviendo el avivamiento de Hechos 2. La iglesia, los 120, todos ellos. Y en el verso 42 dice: y perseveraban ¿en la qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo importante de la academia. Aquí lo escribí, que ahí también recibes nuestra doctrina, lo que creemos. A veces la gente cree que su servidor no tiene doctrina, pero es que al aire, al público en general, que mucha gente todavía no ha conocido a Jesús, no puedo salir con doctrina como tal. La doctrina se la damos a los creyentes, y tenemos una academia por la que pasan ahí casi un año aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Bien, ahora vamos a Joel. Ya les di. Vamos en orden, vamos a Joel, y ahora es que la cosa se pone buenísima. Joel 2:28.
y después de esto derramaré mi Espíritu Santo. Ya te diste cuenta que Joel no dijo, y en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo. Pongan atención, Joel no dijo, y en los postreros días, aunque son los postreros días desde la venida de Jesús. Joel dijo, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo. Digan todos fuerte, después. Más fuerte, después. Y entonces dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Ni siquiera es en el orden que Pedro lo dijo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro cambia los siervos por mis siervos. Si juntamos los dos, son los siervos del Señor, pero también son siervos tuyos. ¿No estoy explicando? Porque dice, vuestros hijos, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, los siervos, ¿de quién? Lo que está diciendo él es porque es después de algo que va a ocurrir. Vamos a entender ese los también. Después de algo va a pasar. Ahora noten algo. ¿A quién le está hablando la profecía? A los padres de familia. ¿Cuántos son padres de familia acá? Le está hablando a los padres. ¿A quién le está hablando? Sí, porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿A quién le está hablando? Al Padre. Vuestros ancianos, a los ancianos de Dios, padres. Vuestros jóvenes, padres. Lo que quiero decir es que la profecía se va al hogar. Por lo tanto puedo concluir, hay una visitación por visitar tu casa. Que el Espíritu Santo va a inundar tu casa. Todo lo que está bajo tu techo va a ser tocado por el Espíritu Santo y por su poder. Tus hijos, tus hijas, los ancianos, los jóvenes, los siervos, todo va a ser tocado por Dios. Y si ustedes creen a veces que le dicen, pastor, ¿puede tocar esto? ¿Puede? Y la gente, ¿verdad? Ay, bendiga mi carro, bendiga no sé qué, bendiga no sé cuánto, bendiga. Y es una de bendecidera. Ya estás bendecido tú. Lo que tú toques será bendecido. No me tenés que llamar a mí para que va a tocar algo. Tú estás bendecido y cree en la bendición que tú portas. Entonces pongan atención. Derramaré mi espíritu. Pero dice acá, después de esto, todo el mundo ahora sí lo quiero fuerte. Después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Qué es esto? ¿Después de qué? No. Ya vieron, pues, concluyen sin leer. Verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Alegrarnos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea, aquellos habían perdido una bendición que tenían o tuvieron en un principio de algo. Las eras se llenarán de trigo. Gloria a Dios. Tú interprétalo para tu negocio o para tu trabajo, pero dice, las eras se llenarán. Diga conmigo, llenura de bendición. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Di conmigo, trigo, vino y aceite. 25. Y os restituirá. Digan restitución. Di conmigo, restitución. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta qué. ¿Hasta qué? Saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo
avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, después de que bendiga tu tierra, que bendiga tu siembra, que bendiga tu cosecha, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu casa, que bendiga todo lo que emprendas, entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora es un problema que quiero el derramar del Espíritu Santo para que mis hijos profeticen, pero seguir en todo ese montón de penas económicas, cuando el Señor dijo: te voy a bendecir, te voy a sacar de todas esas penas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? La tierra no les está produciendo. Por eso yo les envié la lluvia temprana y les voy a enviar la tardía, y entonces sus eras van a rebosar, van a estar llenas, no va a caber nada. ¿Por qué? Porque voy a bendecir tu trabajo también. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero yo digo: Señor, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Verdad? Derrama tu Espíritu Santo, que todo el mundo profetice, y después de esto compone la tierra y el trigo y el vino y el aceite, porque eso no es importante, eso es material. Pero como no soy yo el que ordena la profecía, sino que es Dios, mejor hago a un lado ese mi vacío mental que cargo y me apego a la Escritura. Lo que Dios me está diciendo acá es: los voy a bendecir tanto en lo material como en lo espiritual. Tus hijos que van a profetizar van a ser hijos prósperos profetizando. Jóvenes con visión profetizando. Jóvenes con buen trabajo teniendo visión. Sus ancianos, ¿verdad?, van a comer hasta saciarse, no van a pasar hambre. No sé si me estoy explicando. Dios es un Dios integral. Todas las plagas que envió Egipto, combatiendo a cada uno de esos dioses que los egipcios tenían, era solo para demostrar que era Dios el que los iba a guardar, era Dios el que iba a guiar. Ningún otro Dios lo iba a poder hacer. ¿Pero para qué? Para que fueran a una tierra donde fluía leche y miel. Plagas, poder, derramamiento, milagros, señales, prodigios. ¿Para qué? Para que tuvieran su pedazo de tierra y sembraran y cosecharan, en lugar de poner la mano a cambio de un ladrillo que hacían. No logras comprender que Dios es Padre. ¿Y qué padre quiere ver mal a su hijo? Y ojo, nadie. Incluso cuando Dios hizo la promesa de darnos el poder de hacer la riqueza, Él dijo: nada más ten en cuenta algo, no te olvides que fue tu Dios el que lo hizo. Pero yo le digo: Señor, si tú dices nada más no te olvides, es porque corremos el riesgo de olvidarnos, ¿o no? Sí, pero entonces, porque el Señor le pregunté: Señor, ¿por qué los vas a bendecir si se pueden olvidar? ¿Verdad? No sé si me estoy explicando. Dios lo prefiere. Hay gente que tiene a sus hijos como migrantes en otro país. Y a veces no escriben una carta, no llaman por teléfono, pero tú sabes de que está bien, que tiene un empleo, que tiene un trabajo, que se casó, que tienen hijos, e incluso no los puedes ir a ver o ellos verte a ti. Pero dentro de toda la tristeza de que no lo ves, te queda la alegría de saber que está bien. Dios te quiere ver bien. ¿Me estoy explicando? Por eso dice: y después de esto yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Ahora, quiero que por favor vayan ustedes a Lucas capítulo 11, verso 9. Voy a tratar de despejar un pequeño dilema aquí. Y yo os digo: pedid y se os, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que se le llama, ¿se le qué? Abrirá. 11. ¿Qué padre? ¿Qué?
¿Qué padre de ustedes o de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, en lugar del huevo le dará un escorpión. Y ojo acá, jamás cometas la blasfemia de decir: es que esta enfermedad Dios me la dio para que aprenda. Dios no. ¿Ves cómo el Dios imaginario no es el Dios escritural? Deja de imaginarte cosas de Dios. Lee la Biblia y ahí está cómo es Dios. Es un peligro ser cristiano sin escrituras. Un grave peligro. Porque sería mejor no conocer a Dios que imaginarte uno. Sería mejor no conocer a Jesús que estarte imaginando uno. Porque si te imaginas uno que no es Él, tú crees que ya lo conoces cuando estás muy lejos de conocerlo. Academia de líderes, señores, todos inscritos para aprender. Si querés seguir bien el camino del Señor, no lo podés hacer sin aprendizaje. Hay que aprender. Tú no vas ahí a construir un edificio y decir: yo aquí me tiro los cálculos, si no te han dado la licencia. O no eres un licenciado, un ingeniero en algo, y tirándote, te va a caer la casa, se te va a caer. Es que yo me imaginé que pesaba menos. No deja de estar imaginando. Tienes que hacerlo bien hecho, ¿me estoy explicando? Tú no puedes agarrar un carro de Fórmula 1 y como sos gallo aquí, va en el cuarto de mía, a ver, me quedé ensartado en la primera esquina, ¿vas a cagar? No va a caer nada de vos. Por eso es importante ir a las Escrituras y aprender de Jesús cómo está en las Escrituras. Sigo. ¿Qué padre de vosotros, si le pide pan, le dará una piedra? Pero la gente viene y le pide algo a Dios y cree que Dios le dio la piedra, que Dios le dio la serpiente y el escorpión en lugar de lo que pidieron. No está claro Dios aquí que no te va a dar ni el escorpión, ni la serpiente, ni la piedra en lugar de un pan, un huevo o un pescado. Y entonces, ¿por qué dices en el hospital: es que Dios me permitió esto para? No, Dios se va a aprovechar de eso pero no te lo mandó. Porque si Dios te mandó el tumor, ¿por qué estás orando para que Dios te lo quite cuando llore? Si Dios te mandó el tumor, vení, voy a orar para que crezca. Así estás más bendecido con el tumor, ¿no crees tú? Y si Dios te mandó la pobreza, a ver, vengan acá, yo voy a orar para que todos los que tienen empleo se queden sin empleo. A ver, si eso es una bendición, oremos hoy por el desempleo. Vengan para acá. Qué raro. Pero entonces, ¿por qué tienes dos pensamientos en tu cabecita? Yujo. Porque el que es de doble ánimo no puede pretender recibir algo de parte de Dios, dice la Escritura. Si es una bendición tener nada, a ver, vengan, voy a orar para que todos pierdan todo. Así están bien bendecidos y se vuelven bien espirituales. Aleluya. Pero ¿cuántos creen que Dios los puede bendecir? Y si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente, ni escorpión, ni una piedra. Pero entonces pongan atención a lo que sigue, porque estoy uniendo estoy uniendo Hechos capítulo 2 a lo que Jesús enseñó. Mira qué lindo. Si vosotros siendo malos, ¿siendo qué? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o cosas a vuestros hijos. Si siendo malos sabéis dar un buen regalo a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y compara el Espíritu Santo a un huevo, un pescado, ¿verdad? Y a un pan, dieta diaria, básica, elemental. ¿Me estoy explicando esta mañana? Entonces es importante y necesario el Espíritu Santo recibirlo todos los días como los 3 tiempos de comida. Estar llenándonos de Él todo el tiempo. Ahora, tengan en cuenta esa escritura. Esta escritura equivale a lo que Joel dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, este mismo evento lo registra de otra manera Mateo. Mateo capítulo 7, por favor.
todos. Mateo capítulo 7, dice así: pedid y se os dará, llamad y dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, el que busca, halla, y al que se le llama, el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, o padre, porque dice que si su hijo, quiere decir que le está hablando al padre, le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, ojo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lean todo lo que sigue, por favor. Necesito que todo el mundo lea en voz alta. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero espérate, Mateo dijo buenas cosas, pero Lucas dijo Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es al fin? ¿O son las dos como en Joel? Entonces Lucas es como referirse a, y después de esto derramaré mi espíritu. Pero Mateo es como que se refiera a Joel primero, y que dice, y yo los voy a restituir todo lo que la oruga, el saltón y todo ese gran ejército que mandé contra ustedes devoró y se los quitó. Les voy a dar la lluvia temprana y la tardía, y las eras se van a llenar y van a rebosar, y van a tener vino y van a tener aceite y van a tener harina. ¿Me estoy explicando? Joel está hablando de dos cosas: que Dios nos quiere bendecir con su visitación en lo material y en lo espiritual, en la unción. Y Mateo está hablando que nos quiere bendecir en lo material, pero Lucas está hablando que nos quiere bendecir en lo espiritual. Las dos cosas. Ahora pongan atención. ¿A quién le está hablando nuevamente Jesús aquí? ¿A quiénes, Juan? A los padres de familia. ¿A quién le habló Joel? ¿A quiénes? Porque ¿qué dijo? Y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿A quién le habló? A los padres. ¿A quién le habló Jesús? ¿A quién? A los padres. Le dijo, si ustedes, los padres, su hijo le pide, no le dará, cuanto más vuestro Padre. Está hablando de paternidad. O sea que el Espíritu Santo Dios te lo va a dar por su paternidad. Y las buenas cosas Dios te las va a dar por su paternidad, porque para Él eres su hijo. Y aquí no estoy imaginando, es escritura pura. Ahora ojo acá. El adulto hombre, sobre todo hombre, o adulta mujer, depende de quién depende el hogar, económicamente hablando. Si depende del hombre, de la mujer o de ambos, a esto les cuesta más recibir. Porque estamos metidos tanto en el asunto de trabajar para tener algo que dar, que se nos olvida que tenemos un Padre a quien le podemos pedir. Te lo repito. Estamos tan acostumbrados a tener que trabajar para tener algo que dar, que tenemos un síndrome de responsabilidad adquirida que ya se volvió enfermedad. ¿Por qué se vuelve enfermedad? Porque si bien es cierto tenemos esa responsabilidad de dar, tenemos el honor y el privilegio también de pedir a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el problema? Es que divorciamos nosotros nuestra conducta de responsabilidad de padre a nuestro privilegio de hijo. Por eso él decía, si no son como niños, no podrán ver el reino de Dios. Entonces somos responsables. Entonces todo el día estamos trabajando, todo el día estamos pensando en dar, en comprar la comida, en comprar la casa, en cómo salgo del préstamo, en pagar la deuda, en que quieren vacaciones, en que ahora quieren tal cosa, y ay, el otro está loco con los nuevos zapatos, la otra está que ya no aguanto el vestido de los 15 años. Y entonces empieza a venir una carga tan grande sobre nuestros hombros de responsabilidad de dar, que se nos olvida que también podemos recibir. Por eso él le habla a los padres, poned atención, y le da una lección y le dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si un pescado le dará una serpiente? O si te pide un huevo le dará un escorpión? ¿Verdad que ninguno de ustedes? No. ¿Cuánto más vuestro Padre le dice al Padre? Poned atención porque está hablando con padres. No está hablando con los hijos.
Está hablando con los padres. Y ¿cuánto más vuestro Padre? Pero ¿y ustedes por qué no le piden al Padre? No, es que yo lo que tengo que hacer es cambiar a usted. Pero eso no quiere decir que no seas hijo. Así como tu hijo que hoy no está trabajando y depende de ti y te pide a ti, así tú que trabajas, no dejes de depender de él y seguirle pidiendo, porque la petición a Dios es más poderosa que todo tu trabajo junto. Nadie te va a destrabar de ahí. Solo el Padre te va a destrabar de ahí. ¿Han visto a los niños? Los niños no saben de cuántas horas trabajas y ni les importa. Ellos quieren su piñata, punto. ¿Verdad? ¿Acaso no han visto de verdad los pájaros, hasta los gusanos, las hormigas? No importa qué le esté pasando al mundo, siempre tienen algo que comer. No importa qué esté pasando al mundo, los pájaros siempre tienen algo que cantar. Y aunque no lo creas, por eso cuando yo digo que vengan los adultos o los padres a recibir del Espíritu Santo, es a los que más les cuesta recibir, porque hace mucho tiempo no reciben nada de nadie. Viven para aportar y cuando no les va bien les arman un lío en el hogar por no aportar. Viven condenados por no lograrlo. Sufren en silencio. Son señalados por todo el mundo, por todos los miembros de la casa. Cuando les digo quieren recibir, se sienten mal en recibir. Por eso Jesús le habló a los padres esta enseñanza. Él dijo: ustedes padres, sí, cuanto más tu Padre, le dijo. Perdón, pero si mi padre ya murió. No estoy hablando de ese, le dice. Estoy hablando de mi mismo Padre, es tu Padre. Y todo lo que le pidas, con razón Jesús enseñó tanto de pedirle al Padre. Entonces ya se dieron cuenta, Joel habla de la bendición a la tierra y a la producción, y después de eso derramaré mi Espíritu Santo. Mateo habla de la bendición de buenas cosas y Lucas habla de la bendición del Espíritu Santo. Ahora ya se dieron cuenta cuándo sucedió que el Espíritu Santo vino. Ahora sí, agárrense la silla. El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, pero Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos lo celebramos, pero Pentecostés ya existía antes de venir el Espíritu Santo. Pentecostés era la fiesta judía para agradecer a Dios las cosechas. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban agradeciendo. Joel capítulo 2 verso 23 en adelante. Pero se derramó Joel 2, 28 en adelante. Entonces, qué casualidad que cuando todos están presentando las primicias de su cosecha, que eso es Pentecostés, yo estoy seguro que a partir de ese día la tierra fue más bendita que nunca para las cosechas de ese pueblo. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo Joel capítulo 2 que anunció Pedro: derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero es después de esto. Después de que bendijo la tierra, aquellos sacaron la cosecha y se le estaban presentando a Dios, cuando ¡bum!, cayó el Espíritu Santo. Qué casualidad que fue en esa fiesta. No es casualidad, porque la profecía incluía las dos cosas: una buena cosecha de tu tierra y un derramamiento del Espíritu de Dios. Las dos cosas se incluía, y esas dos se vinieron a cumplir en ese especial Pentecostés. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, si creemos en el Pentecostés como el día en que el Espíritu Santo desciende, y creemos en el derramamiento sobre toda carne, no puedes dejar de creer lo primero.
¿Me estoy explicando? Es como el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Se debe bautizar uno en agua para recibir al Espíritu Santo, pero los gentiles primero recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro inmediatamente dijo: ¿qué impide que se bauticen en agua? Para tener las dos. Y quiero cerrar con eso, porque también hoy es un día de hablarle a los padres. Quiero cerrar con esto en Hechos capítulo 2 verso 37. Al oír esto, porque Pedro les habló de la crucifixión de Jesús, y ellos dijeron: ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si crucificamos al Hijo de Dios? Y él les dijo: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, bautismo en agua, para perdón de los pecados. Siempre incluyeron las dos: arrepiéntete y bautízate. Hay un gran riesgo en no ser bautizado en agua conscientemente. Jesús fue bautizado en agua a los 30 años. No lo bautizaron de niño, con respeto a los credos. Ni Jesús fue bautizado de niño, porque es cuando uno tiene conciencia de que está siguiendo a Jesús que se bautiza. Puede ser que de niño tengas conciencia de que ya crees en Jesús, que has decidido voluntariamente seguirlo a Él. Entonces viene el bautismo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y ojo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, las dos cosas primeras: yo me arrepiento, yo me bautizo, pero la tercera yo la recibo. Yo me arrepiento, yo me bautizo, pero yo recibo el Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros, y para vuestros, ¿a quién le está hablando nuevamente la palabra? ¿A quién? A los padres y a todos los que van a llegar a ser padres. Ahora, ojo acá. ¿Por qué debo recibir a Jesús? Y si lo recibí, ¿por qué me debo bautizar en agua? ¿Porque voy a recibir el Espíritu Santo? Sí, pero porque para mis hijos es la promesa. Hay promesas que están detenidas, que no alcanzan a tus hijos por no obedecer la palabra de bautizarte. Arrepiéntete y bautízate, le dijo. Vas a recibir el Espíritu Santo porque la promesa del Espíritu Santo es para vuestros hijos y para vuestras hijas. ¿Qué dijo Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Y qué dijo Jesús? Si tu hijo te pide, ¿no le darías? ¿Cuánto más vuestro Padre te dará? Que Él es bueno y nosotros, siendo malos, sabemos dar. Entonces, ¿Dios te quiere ungido, sí o no? ¿Te quiere lleno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Pero te quiere bendecir con buenas cosas también, sí o no? Entonces, ¿qué sería ser espiritual? Creer las dos